Y está Pedro, volvamos. Habías tirado título, ahora sigue Brigger, dale. Sí, a ver, recordemos, Eduardo, y esto lo venimos señalando todo el tiempo, que todo lo que está pasando ahora en Estados Unidos hay que verlo en el marco de las elecciones presidenciales de noviembre. No hay que dejar de ver este punto, porque todo lo que haga Trump está puesto con esa mirada, buscando la reelección. Hoy Trump tiene que hablar en esta ciudad de Tulsa, como yo lo mencionaba. Ayer amenazó abiertamente por Twitter a la oposición que no se animara a manifestar. Dijo: manifestantes, te lo leo, manifestantes, anarquistas, agitadores, saqueadores y delincuentes. Los advirtió de que no salieran a manifestar en su contra, porque iba a haber una respuesta muy dura si salían a manifestar. Entiendan que no serán tratados como si estuvieran en Nueva York, Seattle o Minneapolis. Será una escena muy diferente. Esto lo dice el presidente de los Estados Unidos, por Twitter, que es una de sus formas más habituales de comunicar. En la semana tuvo que hablar del tema de la reforma policial, algo que yo te comentaba el sábado pasado también. Uh-huh. Por supuesto, mencionó algunas cuestiones cosméticas y rodeado de policías, no de familiares, de víctimas de la represión policial, de lo que nosotros llamaríamos el gatillo fácil, aunque en Estados Unidos es mucho más que gatillo fácil. Casi te diría que, bueno, si hay alguna manzana podrida, se le va a dar algún tipo de educación. Obviamente no calmó a nadie, y los debates sobre la reforma o la disolución de la policía continúan en muchísimas ciudades, y además, como te decía la semana pasada, directamente en los ayuntamientos. O sea, no es población marginal. Sí hay hechos marginales igual interesantes, como en la ciudad de Seattle, donde vecinos y vecinas de un barrio muy importante central de Seattle decidieron crear una especie de república independiente, cortaron las calles y no entra la policía, y lo maneja la población. ¿Qué es la Comuna de París? Bueno, parece un soviet, entre comillas. Un soviet en Seattle. Un soviet en Seattle, ¿no? Es alucinante lo que está pasando. A la gente que nos está escuchando les recomiendo que busquen en Google dos siglas, o CHAZ, C-H-A-Z, que viene de Capitol Hill, que es el barrio ese en el centro de Seattle, como zona autónoma, o CHOP, que vendría a ser la zona de protesta. Chaz o CHOP, búsquenlo en Google y van a encontrar muchísimos artículos muy interesantes de lo que está pasando en Seattle. No sé cuánto tiempo va a durar, eso es marginal, es real, pero tampoco se da en una ciudad marginal, se da en una ciudad importante y motiva debates de cómo se quiere vivir, qué pasa con la policía, y todo eso en el marco de más de 120.000 muertes, que también es lo alucinante que vos mencionabas en tu editorial, Eduardo. Sí. Y que más de una vez hablábamos. La gente que muere no tiene cara, no tiene nombre. Yo me imagino que es una decisión presidencial acá en la Argentina, porque si no, no se explica, más allá de la privacidad de las personas afectadas, pero no sabemos quiénes mueren, sus familias, todo lo que sufren. Es un número, es una estadística: 1.000, 10.000, 50.000, 1.000.000. Hay un tema con lo que planteas de Estados Unidos que me parece que es universalizable, y es la ausencia de liderazgo mundial, pero particularmente, si querés, de Estados Unidos en este marco pandémico. Y sí, es real, porque la alternativa hoy a Trump que aparece es Joe Biden, una persona anodina, y que casi aparece por descarte, porque el establishment no quería que Bernie Sanders pudiera liderar el Partido Demócrata, porque es considerado la ala radical del Partido Demócrata, lo es, de hecho, hoy en día, y Trump es muy consciente de esto. Lo bardea todo el tiempo a Biden, más allá de decir que puede ser un agente ruso, chino, financiado por el extranjero, lo bardea permanentemente. Yo reitero, no hay que subestimarlo a Trump, pero me parece también que se enfrenta con un escenario que no se esperaba. Primero el de la pandemia y cómo reaccionó, y en segundo lugar estas protestas donde él tiene que salir a responder, pierde la iniciativa. Cuando hay planteos, por ejemplo, dentro de las Fuerzas Armadas, de cambiar, del Ejército principalmente, de cambiarle el nombre a bases militares que llevan los nombres de personas identificadas con el racismo,
o no, o en el Congreso Nancy Pelosi, la representante demócrata más importante, la jefa del Partido Demócrata en el Congreso, bajando cuadros de personalidades racistas, que cuando se ven las imágenes te hace acordar a Néstor Kirchner en el 2004, planteando el cambio de nombres de edificios públicos en muchas ciudades, porque llevan los nombres de personas identificadas con el racismo. Ya sé, se podrá decir que esto ya se vio en Estados Unidos, es verdad, en la década del 60 con la protesta, se lo vio también en el 92 cuando absolvieron los policías que mataron a Rodney King, es verdad, pero me parece que este contexto es muy particular, bueno, todo contexto es particular, por supuesto, ¿no? Pero este es muy particular porque estamos en el medio de la pandemia que no cesó y que algunos estados abren y vuelven a cerrar, abren y vuelven a cerrar. Que esto también hay que tomarlo en cuenta respecto al debate en la Argentina, las consecuencias que está teniendo el hecho de abrir, incluso de abrir entre comillas, ¿no? De manera planificada. Muchos estados en Estados Unidos tuvieron que dar un paso atrás. Yo no sé cómo se hace, no planteo la solución, planteo el problema nada más. Y entonces creo que todo esto Trump no se lo esperaba y se le está haciendo más difícil, sin adelantarnos a qué va a pasar, por supuesto, en noviembre. Pedro, un pasaje, aunque sea breve, dos pasajes, uno por Chile y otro por Bolivia. Bueno, Bolivia, la presidenta de facto, Yanine Áñez, dijo que si a raíz de la pandemia se postergaban las elecciones 1 o 2 meses, bueno, no pasa nada, un mes más, un mes menos, sí, en un contexto normal uno podría decir que no pasa nada, pero el 5 de julio va a haber elecciones presidenciales en la República Dominicana. Parece que ahí sí pueden hacer elecciones presidenciales. En el caso de Bolivia está claro que tenemos a una presidenta de facto, un gobierno de facto, que llevó adelante un golpe de Estado y que prometió que era solamente un gobierno de transición de 90 días y si las elecciones se hacen en el cronograma previsto de septiembre o agosto, septiembre, van a ser 8 o 10 meses después del golpe de Estado, no 90 días. ¿Y Chile? Y lo de Chile, bueno, creo que otra vez te encontrás con un gobierno absolutamente sorprendido, pensando que era el mejor del mundo, que iban a reaccionar de la mejor manera porque no son un país subdesarrollado latinoamericano, y la realidad les dio una bofetada. Esta semana la agencia Bloomberg publicó un artículo durísimo con Chile, que es una de las cosas que más le duele a un gobierno de tecnócratas, CEOs, empresarios, neoliberales como hay en Chile, cuando te golpean de tu mismo palo de manera tan dura, diciendo que se creían un gobierno de ricos que podía actuar como en un país de ricos y resulta que es un país muy pobre. Y bueno, voló el ministro de Voló el ministro, sí. Mañalich, el que había dicho que el bichito malo se iba a convertir en un bichito bueno. Chao, Pedro, hasta el sábado. Un abrazo. Se iba a convertir en un bichito bueno. Chao, Pedro, hasta el sábado. Un abrazo.